Shancualde, Shimokakitikan Tomasehuatlastulsi. Personalidades, ahora bien, escuchen nuestra palabra del Macehual. Canican Canepa. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Oxley, nuestro protagonista, va a comer a un restaurante. Yan Tlacuas. La comida. Diálogo. Nicneken no Tlacual. Quema, quema. Ichpocatun no Tlacual. Itztic, Huancococ. Xinichmotlajpolpoljuele, nictotunis. Uy, Cusa Totunque, Huanistachichic. Xinichmotlajpolpoljuele. Oxetlacuale Ticpia. Nayok monicpia. Tu Sasha Nicneken no Tlaposunas. Nanka. Cosa Tzopelic. Nicpatlas, nicpatlas. Uy, Asha Nazoltic. Yenia, Tlazocamate. Hoy Oxley va a comer a un restaurante, pero la comida no le gusta. Le parece fría y picosa. Luego pide un té, pero le parece muy dulce. La mesera se lo cambia, pero le parece desabrido. Disgustado, prefiere irse del lugar. Tzopelic. Dulce. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica las palabras adjetivas que tienen la terminación tic o k. Repetición. Nicneken no Tlacual. Quema, quema. Ichpocatun no Tlacual. Itztic, Huancococ. Xinichmotlajpolpoljuele, nictotunis. Uy, Cusa Totunque, Huanistachichic. Xinichmotlajpolpoljuele. Oxetlacuale Ticpia. Nayok monicpia. Tu Sasha Nicneken no Tlaposunas. Nanka. Cosa Tzopelic. Nicpatlas, nicpatlas. Uy, Asha Nazoltic. Yenia, Tlazocamate. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es una de las palabras adjetivas con terminación tic? Tzopelic. Dulce. Gramática. Los adjetivos en náhuatl no tienen una regla gramatical precisa y hay muchas maneras de construirlos, pero la mayoría se pueden identificar por las terminaciones tic y la letra K. Como ejemplos para la terminación tic, podemos decir puktik, humeado, yetik, pesado, tentik, filoso. Y para la terminación con la letra K, istak, blanco, yenkuik, nuevo, ajuiak, oloroso o sabroso. Nota curiosa. En México existe una diversidad de pan de muchos tipos, desde las panaderías muy sofisticadas hasta el sabroso pan de pueblo. En la época de la colonia, después de que los españoles se establecieron en México, se comenzó a consumir este sabroso alimento gracias a los antojos de Hernán Cortés. El pan también pasó por el proceso del mestizaje. Muchos panes tienen sus nombres en náhuatl, pero el más famoso es el cocol, famoso por aparecer en refranes y dichos populares. El cocol es un pan de pueblo de forma romboidal con semillas de ajonjolín espolvoreadas encima y que podemos encontrar en todas las ferias ambulantes. Es posible que su raíz venga de cocolistle, enfermedad, y por eso se tenga el dicho, está del cocol. Repaso. Repasemos una vez más las palabras adjetivas. Tzopelic. ¿Escuchaste la terminación k? Tzopelic. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Tzopelic. Muy bien. Ahora ya sabes cómo decir dulce en Macehualcopa. Esta fue una producción de Avio Desarrollo